incluso por ahí muchos cursos de conexiones, pero vamos a tratar de verlos ahorita, ¿no? Lo que tengamos de clase, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar, ¿sale? Bueno, les voy a compartir la pantalla, después veremos una presentación aquí en PowerPoint que tenemos. Los diferentes tipos de conexiones que hay. En realidad, las conexiones actuales son de dos tipos, atornilladas y soldadas. ¿Podemos encontrar conexiones de otro tipo? Difícilmente, ¿no? Son todas, casi el 99% son atornilladas y soldadas. Puede haber remaches, que es lo que se utilizaba antes, de lo que había la soldadura, lo que había atornilladas, había remaches, pero prácticamente los remaches ahora ya no se utilizan. Prácticamente cayeron de desuso desde lo que es el siglo pasado. ¿Qué es una conexión? Bueno, primeramente tenemos juntas, conexiones y componentes de una conexión. Juntas son cuando se unen dos o más elementos estructurales. La conexión es el conjunto de elementos que pueden unir adecuadamente y transmitir ciertos elementos mecánicos como cortante, carga axial, etcétera. Sí, que pueden unir los diferentes elementos que forman parte de las partes estructurales, como son los patines, los almas, etcétera, mediante soldaduras o tornillos, etcétera. Los componentes de una conexión pueden ser diferentes a los componentes, de los elementos que están uniendo. Pueden ser los componentes de una conexión, pueden ser placas, ángulos, almas, soldaduras, tornillos, etcétera. Son los componentes que forman parte de una conexión. Aquí está algunos tipos, una edificación del lado derecho. Del lado izquierdo, pues, viene siendo alguna serie de otros elementos. Pueden tener ciertos componentes al centro de los elementos. Esta es una nave industrial. Componentes en la columna con la viga, esa puede ser la placa base, la parte inferior, componentes con lo que sería la fachada. Esos son los componentes de unión, esos son elementos secundarios, elementos de viga o columna. De la parte central, cuando un elemento se acaba, pues empieza otro. Entonces hay muchos elementos en realidad. Diferentes tipos de conexiones, aquí se ven conexión viga-columna de esquina, viga-columna, la segunda, la segunda aquí está también, conexión de viga secundaria, es una viga secundaria, a viga principal, empalme de columna y cabezal, que sería la 4, ¿sí? Es la parte de arriba, y aquí también la parte de empalme. Placa base es la parte inferior, aquí hay una placa base, 5 larguero, los largueros de techo y de fachada, algunos tipos de conexiones que pueden existir. ¿Cuáles son los tipos de conexión? Remache en desuso, como les decía, la soldadura, que se utiliza bastante actualmente la soldadura, más que todo cuando está en fábrica, aunque también se lleva ahora. Lo menos que se puede soldadura en obra es lo mejor. Tornillos de alta resistencia son de dos tipos actualmente, a 325 y a 490, según la nomenclatura de ASTM americana. Después vamos a ver esos tipos de tornillo. Por su rigidez, la conexión puede ser de tres tipos. Flexible, yo le llamo por cortante también, semirrígida o rígida, es a momento prácticamente. La rígida es una conexión libre que transmite tanto cortante como momento. Puede haber una semirrígida que esté entre estos dos elementos. ¿Qué utilizamos para elementos de conexión? Utilizamos ángulos, placas y ángulos de asiento, perfiles T, puede utilizarse de estos. Para hacer la conexión ya sea más rígida o para conectar los diferentes elementos estructurales. ¿Qué fuerzas transmiten? Fuerza cortante es la única conexión, ese también se llama como conexión acortante, una conexión la más flexible posible. Cortante y momento flexionante, conexión rígida o semirrígida, normalmente lo que transmitimos, esa es una conexión de nudo rígido prácticamente. Fuerzas internas de tensión y compresión, por ejemplo, en armaduras y contraventeos, que siempre están sujetas nada más a tensión y a compresión. ¿Dónde pueden fabricarse? En el taller, que es donde podemos hacer la soldadura más cómoda, o puede ser atornillada. Normalmente las atornilladas son en obra. Las conexiones de campo fabricadas en el taller y armadas en el sitio de obra. Entonces llegamos al sitio de obra que ya está armado con soldadura y finalmente ahí le ponemos casi siempre conexiones atornilladas. El mecanismo de resistencia de la conexión puede ser de dos tipos. Los de atornilladas, prácticamente conexiones por fricción, o que llamamos conexiones críticas al deslizamiento, yo le llamo, o conexiones por aplastamiento. Por eso la fricción son conexiones críticas al deslizamiento, actualmente así se llama, ¿no? Pero prácticamente se definen como conexiones por fricción, así son los dos nombres que tiene. Y conexiones por aplastamiento, esas son las primeras en las cuales cualquier deslizamiento relativo entre las placas conectadas es un tipo de falla que puede ocurrir. Y por aplastamiento es que se puede aplastar prácticamente, pues, debido al tornillo, lo que sería la placa que está conectada. Es el tipo fundamental de falla, ¿no? Tipos de conectores, bueno, ya vimos esto, perdón, ¿sí? Otro para adelante.
El momento, ¿sí? Aquí está, es por el tipo de momento que puede transmitir. Una estructura flexible, pues prácticamente no transmite nada de momento, pero en realidad en teoría, pues sí transmite un poco de momento. La semirrígida y el marco rígido, en teoría, debería de transmitir todo el momento, pero por sus características, pues transmite un porcentaje importante del momento. Aquí vemos un marco rígido que prácticamente es esta la conexión que tenemos, un marco semirrígido y prácticamente una estructura simple es como si fuera una viga simplemente apoyada entre dos elementos que la están sosteniendo nada más. Y aquí transmite nada más puro cortante, que transmite parcialmente el momento, y aquí transmite totalmente el momento. Algunos tipos de conexiones flexibles, pues solamente aquí colocamos un asiento y aquí colocamos una holgura para que no transmite. Lo que transmite directamente el momento sería el alma, y lo que transmite el momento sería prácticamente lo que serían los patines, pero aquí solamente colocamos un asiento, o podemos hacerlo así a través de un elemento de ángulo que lo conectamos y lo soldamos. Aquí está con soldadura, prácticamente aquí conectamos mediante soldadura. Nosotros son conexiones flexibles, ¿sí? Más rígida es una conexión rígida donde conectamos tanto los patines como el alma con estos elementos estructurales. Aquí está tal vez un ángulo, aquí está un asiento, otro ángulo. Aquí soldamos, aquí hay soldadura y aquí también. Esos son elementos que son atizadores para que este elemento, si llega a el alma o los elementos que tengamos aquí de la columna, no siguen a cambiar. Aquí son otros tipos de conexiones, pero prácticamente son muy semejantes. Todos los anteriores que lo que hemos visto son conexiones soldadas. Aquí es el tipo de conexión que quiere decir de campo, esta pequeña banderita es de campo. Esa es una soldadura de penetración completa que completamente se va a colocar un material de aportación aquí. Aquí es soldadura de campo y es una soldadura de filete en ambos lados, se está indicando. Aquí es una soldadura de penetración completa en este punto y aquí es una soldadura alrededor de todo el elemento. Que dice que aquí, aquí, aquí y aquí se coloca soldadura. Esa es una soldadura de filetes. Estos triangulitos quieren decir soldadura de filetes. Este triángulo de aquí, no. Ese soldadura de filetes es un triángulo que quiere decir que todo alrededor de ambos lados. Aquí dice que es una soldadura de campo de filete, soldadura de campo de penetración completa, soldadura de filete en ambos lados, ¿sí? Y de diferentes. Esas son nomenclaturas para la soldadura que se tiene, que después vamos a ver un poquito acerca de esto. Esta parte de aquí me indica una conexión atornillada, ¿no? Que se me hace una viga secundaria con otra viga principal, donde tenemos aquí tal vez un ángulo en el cual ponemos 4 tornillos y estos otros 4 tornillos están sobre este lado, ¿sí? Si lo vemos de otro lado, pues vamos a ver esta conexión principalmente, ¿no? Aquí está la soldadura aquí está la conexión atornillada que vemos. No se colocan traslapados, ven ustedes que están traslapados para poderlos colocar la herramienta mucho más fácil. Si yo coloco este tornillo a la misma altura que va a ser un poquito más complicado hacer todo lo que sería meter la herramienta para poderlos, ¿cómo se llama? Poderlos ajustar de manera adecuada. Bueno, aquí hay algunas condiciones importantes. Ven ustedes que se desbasta el patín superior para que no pueda pegar aquí, ¿sí? Se desbastan los patines. Aquí están desbastados los patines. Aquí se llega a ver también, aquí está desbastado parte de los patines aquí. Pero esta es una parte importante. Este está con soldadura, mientras que esto está con tornillos. Probablemente llega esta soldadura completa a la obra y únicamente se colocan estos tornillos aquí. Sí, esto es lo que tenemos principalmente. De este lado es lo que tenemos aquí porque llega una viga mucho más pequeña y otra viga un poco más aperaltada de un lado. Esa es una conexión por cortante que tenemos aquí, unos tornillos. Esos tornillos son... Ven ustedes que son diferentes tipos de tornillo por la cabeza que tienes. Es una cabeza circular y es una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales, incluso aquí tiene el tipo de tornillo que es. Debe ser una 325, una 490. Casi seguro es una 325. Nada más que no se llega a ver. Hasta ahí llegué, ¿no? Aquí viene la nomenclatura en general, ¿no? Bueno, aquí tienes una conexión por cortante, ¿sí? Tiene una placa ya conectada y se llega aquí, se atornilla. Una placa simple. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una columna que llega a una viga bastante aperaltada con tornillos básicamente bastante grandes. Los tornillos van desde media pulgada, pero esto fácilmente llega a una pulgada de conexión, no sé, dependiendo de la escala en la cual estemos viendo, ¿no? Aquí tenemos mediante 2 ángulos. Aquí está un ángulo que ya se soldó en esta y el otro se va a atornillar. Aquí tenemos una sección con tipo T que rigidiza el elemento, la parte final. Estos son contraventeos. Los contraventeos tienen la función de disminuir lo que son los desplazamientos laterales de la estructura.
Este es un sistema de joist en la parte superior. Aquí deben de colocar básicamente lo que sería la azotea. Aquí está la parte de la azotea. Esto de aquí parece ser que es un ladroso acero, ¿sí? Aquí están los diferentes elementos, los contraventeos se unen aquí mediante soldadura, que es una placa de conexión con soldadura, placas de conexión, soldadas todos estos elementos. Vean ustedes que aquí tiene ya soldadura, se soldó prácticamente ahí en obra, ¿no? ¿Sí? Aquí están los elementos, aquí ven ustedes cómo se está soldando, aquí se va a soldar prácticamente, aquí todavía no se solda. Esta es la placa base, la parte inferior son placa base, se hacen por lo menos 4 tornillos. La placa base lo que hace es conectarlo a la cimentación. Bueno, durante la construcción, algunos elementos, vean ustedes que estos están atornillados prácticamente aquí y acá, ¿sí? Algunos elementos, vean ustedes que cuando se termina aquí, pues se unen estos elementos todos atornillados, se puede atornillar básicamente en obra, por eso están aquí atornillados con una placa de conexión. Entonces todos esos elementos, esto se hace completo y ya se lleva a la obra y se va a atornillar. Bueno, algunas conexiones atornilladas tipo que se ven ahí para unir dos elementos de tramos de columnas, ¿sí? Empalme de soldadura, pues ese es soldadura de penetración completa, básicamente se penetra completamente todo, ese es el material de aportación que se coloca de ambos lados. Esa es la placa base que les decía, que son placas base con cargas muy pequeñas, por eso se ve bastante pequeño en realidad. Estas son las anclas, ¿sí? Cuando el momento es muy grande, muy fuerte, la carga axial, se coloca este tipo de configuraciones también. Este tipo de falla en placas base que pueden ocurrir. Este está diseñado prácticamente por flexión a placa base, ¿sí? Y pueden ocurrir ese tipo de fallas que vemos ahí. Bueno, aquí vemos algunas ventajas de conexiones atornilladas en comparación con lo que es la soldadura. La rapidez de la atornillada y el tiempo de ejecución de una obra es bastante rápido, no necesita mano de obra calificada. La inspección visual es muy sencilla y económica. Si se daña una de las tornillos o una de las tuercas, se puede cambiar fácilmente con un costo pequeño y entonces tiene gran calidad durante la obra, ¿sí? Las desventajas, necesita que llevemos prácticamente todo el taller, de manera que los huecos estén perfectos, en la ubicación perfecta, ¿sí? Tiene que tener bastante cuidado en la elaboración de planos de taller para que no nos equivoquemos en el cual es el diámetro de un tornillo, lo que sea. Necesita una gran precisión geométrica para hacer esto, teóricamente un mayor peso de la estructura que conforme lo que sería soldada, pero en realidad no es tan grande, un menor amortiguamiento, pero el menor amortiguamiento es muy, muy bajo, ¿no? En realidad no lo llamaría como desventaja tan grande comparada con las soldadas. Las ventajas de las soldadas es una mayor rigidez, mayor sencillez, teóricamente una mayor economía, ¿sí? Y un mayor amortiguamiento. El amortiguamiento es lo que causa de que las vibraciones sean menos excesivas, ¿no? Que se amortiguen rápidamente. Las desventajas: se necesita altas temperaturas el acero, se requiere mayor supervisión, necesita mano de obra calificada, lógicamente las condiciones climáticas afectan la calidad de la obra y la inspección es bastante cara, ¿no? Entonces son las desventajas y desventajas que se puede tener, ¿sí? Bueno, las formas típicas de falla en una conexión pueden ser por cortante, vamos a ver aquí, una conexión atornillada, por cortante, aplastamiento, desgarramiento y sección insuficiente. Bueno, esa es una conexión atornillada, sometida a cortante el tornillo. Esto está sometido a cortante. Lo que sucede, esas son conexiones típicas por aplastamiento. El tornillo aplasta la placa. Lo que está sucediendo es que el tornillo aplasta la placa. Es una conexión típica. Es esa por aplastamiento y esta es una conexión típica al deslizamiento. Entonces, en deslizamiento lo que ocurre, a diferencia de es que pretensamos los tornillos o se pretensan los tornillos a prácticamente llevarlos a la falla. Estos también se pueden tensar, se pueden llevar a prácticamente pues, a un valor límite, pero estos se llevan casi al límite de lo que sería la capacidad de tensión del tornillo. Es la diferencia. No se lleva al límite, sí. En no se pueden deslizar las placas relativamente entre ellas, pero en realidad son menos de 1 milímetro y en no puede haber ningún desplazamiento entre las placas. O sea, no puede haber ningún movimiento, aunque sea por mínimo que sea. Y para evitar que se muevan las placas, lo que se hace es que se pretensan los tornillos y se genera una fuerza, ¿sí? Finalmente, que aplasta un tornillo con respecto a la otra, ¿no? Una placa corresponde a tener una fuerza de fricción bastante grande. Cuando se vence la fuerza de fricción debido a lo que sería la fuerza de pretensión de los tornillos y la fuerza de aplastamiento entre las placas, entonces es un estado límite que se llega a la falla. Fallas por cortante de los tornillos puede ser así, una falla por aplastamiento de la placa, una falla por cortante de la placa puede ser esta, una falla por flexión, y esta es
falla por aplastamiento, perdón, de lo que serían las placas, una falla por tensión, una falla por cortante, una falla por fractura, mejor dicho. ¿Sí? Fallas por flexión del tornillo, una falla por tensión del tornillo, pues son algunos tipos que podemos ver de fallas en los tornillos. ¿Cuándo están los tornillos a tensión? Por ejemplo, en este caso, conectamos un elemento longitudinal con una serie de, por ejemplo, un puntal o algo así, entonces lo llegamos ahí, los tornillos pueden estar a tensión. Ese es un caso de tornillos a cortante, este también son tornillos a cortante y estos son tensión cortante. Eso puede ver una combinación de ellos. No solamente pueden actuar de manera distinta. ¿Cuáles tipos de tornillos hay actualmente? No, bueno, los estructurales y que más se utilizan A325, ¿sí? Y el A490, de diferentes diámetros, no solamente de 22 milímetros, que es 7 octavos de pulgada. A307 con menor uso, en realidad no los he visto bastantes que se han utilizado, y tiene una fuerza de pretensado del tornillo cada uno de ellos, o sea, nosotros tratamos de llegar hasta casi cercano a su máxima capacidad de fuerza de tensión del tornillo. ¿Sí? Esfuerzo cortante, capacidad de esfuerzo por cortante del tornillo, también tiene una capacidad, aquí se hacen una serie de pruebas y mediciones, pero ya el reglamento te propone qué máxima capacidad va a tener el tornillo dependiendo de su diámetro que éste tenga, ¿sí? Algunas consideraciones de diseño, bueno, que se debe de revisar en una sección, se debe revisar primeramente por tensión, finalmente, tensión fuera de la placa, fuera de la zona de tornillos, tensión sobre los tornillos, ¿sí? Esa es que tensiona, esa es por flencia, aquí sería por flencia básicamente, por fractura en los huecos de tornillo, ya habíamos visto algo de esto, ¿sí? Finalmente por cortante sería con estas ecuaciones que tenemos ahí. Es una falla por cortante que puede utilizarse en ese punto, ¿sí? Bueno, por cortante la zona fuera de los huecos y por cortante dentro de los huecos puede ser así. Bueno, algunas bases fundamentales, lo que serían las conexiones. No sé si tengo otra por ahí para que ustedes vean. Había otra de conexiones, sin embargo no jaló ahorita al respecto, pero bueno, vamos a ver otra serie de elementos. Tenía bastantes por aquí, ¿no? Vamos a ver si los puedo ver para ustedes, para compartirlos. Debe estar en la plataforma ENIUS también. Aquí hay uno de diseño de conexiones, pero no vamos a ver esto un poquito, ¿no? Lo he visto muy poco en realidad, para enseñárselos. Ese sí lo había visto bastantes veces, pero aquí hay algunas normas de la ISO, el RFD, muy importantes. Algunas cosas de diseño de conexiones, pero en realidad son el manual de la IMCA, que es bastante bueno en realidad. Vamos a ver otras cosas, a ver si podemos verlo. Parece que no. Vamos a dejarlos ahí. Entonces, vamos a ver lo que maneja. Aquí hay uno de diseño de conexiones, pero en realidad poco he visto para que los pueda yo enseñar. Diseño de conexiones conforme a lo que dice el Gerdau Corsa, ¿no? Pero en realidad es un resumen. Pero vamos a ver lo que nos dice Gerdau Corsa en su resumen, ¿no? De los diferentes tipos de conexiones que se tienen en acero. Bueno, algunos tipos de conexiones que se tienen, ¿sí? Conexiones, ya vimos que cuando es por cortante, nada más se llega a conectar el alma, ¿sí? Se le colocan algunos atiesadores horizontales porque si esto empuja para acá, pues puede hacer que pandee estos elementos y estos son atiesadores horizontales. Normalmente siempre se les coloca, ¿no? Las conexiones, otro tipo, esa es una conexión por cortante o conexión flexible, es una conexión rígida o conexión por momento. Veamos la diferencia entre este y este. Lógicamente aquí llegan las 4 direcciones, se le coloca arriba y abajo una placa que lógicamente pues se le va a atornillar aquí en este caso para que transmita las fuerzas de los patines y del alma al elemento. Es una conexión más rígida que se tiene. Bueno, algunos tipos de soldadura que se utilizan, pues ese es el tipo de soldadura más natural que se utiliza, más usado en lo que se utiliza para hacer las conexiones por soldadura, en lo que serían elementos estructurales. Se necesita, por ejemplo, aquí va a ser por un arco eléctrico que genera la temperatura suficiente para poder fundir tanto lo que es los elementos de acero como un material de aportación. Como material de aportación vamos a tener un electrodo, ¿no? Entonces es una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Una fuente de potencia. Aquí colocamos la tierra y finalmente esto es lo que se va a generar, que es un arco eléctrico y va a fundir parte del electrodo que va a generar un aporte de material. Es el metal de aportación que se genera. Ese se le conoce como metal base. Entonces lo que va a hacer es que se va a fundir y va a unir los dos elementos que tenemos. Ese es por arco eléctrico.
bueno, diferentes tipos de poder hacer la soldadura, ¿sí? Aquí están los tornillos, aquí están, vean ustedes, por eso estaba buscando la figura, cuál tipo de acero tenía A325 o A490. Vean ustedes que estos dos tipos de tornillos son de cabeza hexagonal. Y vean ustedes que tiene unas ciertas características. O sea que ya está predefinido qué dimensiones va a tener. De F, de G, va a depender lógicamente del diámetro que tenga D. Ese es el diámetro del fuste, ¿sí? Este es el diámetro de la zona roscada. Lógicamente la zona roscada tiene unas menores diámetro que la región del fuste, ¿sí? Y eso, pues, lógicamente, pues, genera de que la zona de falla prácticamente a tensión o a cortante más crítica sería en la zona roscada, ¿sí? Entonces, vean ustedes que la zona, roscada debe tener dimensiones, pues, prácticamente muy pequeñitas y, lógicamente, va a depender que esto yo puedo proponer, pues, un tornillo que debe tener ciertas características, incluso hasta longitud de fuste, ¿sí? No solamente el diámetro, sino también su longitud, si voy a conectar 2 placas, 3 placas, 4 placas, etc. Son tornillos que se encuentran a tensión o generados por fricción, por cortante, y hay unas ciertas características. Vean ustedes que los diámetros del tornillo pues no son muchos, van desde media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 cuarto, 1 pulgada, 1 cuarto, 1 pulgada, 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos y 1 y media. No hay más grandes ni más pequeños, yo no puedo tener tornillos de muy pequeños, y estos son de A325 y A490. ¿Sí? Bueno, los tipos de soldadura son de arco de electrodo revestido SMAUT. Hay como 3 o 4 tipos de tipos de proceso de soldadura que se utilizan actualmente. Todos son de arco, prácticamente de arco eléctrico o con electricidad, que se pueden generar lo que serían esos elementos, ¿no? Lo que se pueden soldar los elementos. Bueno, vienen bastantes cosas al respecto, más que todo de soldadura. Viene también su tuerca, cada elemento tiene su tuerca para poder unirlo y que cada uno tiene su tuerca especial. Lógicamente, ven ustedes que prácticamente está todo roscado. En realidad no se coloca toda la rosca, no sé por qué tiene todo roscado en realidad, ¿no? ¿Sí? Y aquí está el procedimiento de diseño, que después vamos a ver las ecuaciones que se utilizan por los diferentes reglamentos. Vamos a verlo por NTC y aquí están incluso algunos ejercicios para poder determinarlo, ¿no? No sé si podemos ver algún ejercicio respecto de eso. Bueno, estas son placas base, ¿no? Después, valdría la pena diseñar una placa base, porque una placa base tiene características muy buenas. En realidad, no es común diseñar placas bases y hay muchas dudas acerca del diseño de placas base. Por ahí hay un reglamento para el diseño de placas base de las normas AIS LRGD. Vamos a ver si vemos otro, o si no, ya nos vamos directamente a lo que maneja el reglamento o lo que manejan los diferentes tipos de la norma, ¿no? Aquí está una norma de placas bases, después lo veremos. Aquí en curso de conexiones, vamos a ver si tenemos algo de conexiones aquí, ¿no? Tengo un curso de conexiones que estuvimos viendo, y eso es prácticamente lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces no tendría caso volver a repetirlo, ¿no? ¿Sí? Algunas cosas importantes de las conexiones que tenemos. Vamos a verlo. Este es un curso de conexiones que tomé el semestre pasado, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Aquí se basa en lo que es el manual Inca quinta edición. El manual Inca quinta edición se parece más al AIS, el RFD 2016, en realidad, ¿no? Salió apenas en el 2017 este manual Inca. Este ya lo vimos, que son conexiones flexibles, conexiones a cortante, conexiones flexibles. Esto también ya lo estuvimos viendo. Todo esto prácticamente ya lo hemos manejado, ¿no? Bueno, empalmes, esos son empalmes de conexiones. Podemos utilizar esto para empalmar conexiones, ¿sí? Diferentes tipos de secciones sí que se tienen en el mercado y algunos tipos de conexiones que se dan de viga columna, ¿sí? Vamos a entrar a algunas cosas importantes. No sé si tengamos ahí, no se llega a ver mucho al respecto ahí en esa foto. Vamos a entrar a lo que serían, bueno, aquí están cómo se instalan los tornillos prácticamente. Podemos utilizarlo para ustedes con una herramienta manual, o hay algunas pistolas que en realidad ya lo hacen de una manera más automática. ¿Hasta dónde se debe de apretar el tornillo? Finalmente, esa es una parte importante. Hay ciertos elementos que ya están, instalación de tornillos pretensados, que eso es lo que se tiene una herramienta con el pretensado de tornillos que ya tiene una parte, este es cómo está el tornillo inicialmente, ¿no? ¿Sí? El tornillo es ese es un tornillo ya ese es un tornillo que ya tiene en la parte final esto, que cuando empieza a apretarlo con la herramienta, esta parte de aquí se rompe cuando se llega a su capacidad máxima, porque aquí se va a ir a romper, entonces queda esta parte
que se rompe, ¿no? Cuando se rompe quiere decir que llegamos a la capacidad máxima del tornillo. Así nos estamos fijando que llegamos a la capacidad de apriete adecuada. Estas son las rondanas que se colocan aquí en la parte superior. Esta rondana también me indica cuando llego a la máxima capacidad del tornillo. Atención, cuando estos pequeños elementos que están aquí se aplastan, entonces ya finalmente llegamos a la máxima capacidad. Son dos formas de terminarlo, con esta parte de aquí, ¿sí? Con tornillos pretensados o con la rondana que tenemos aquí arriba. Sí, por eso quería nada más enseñarles. Esta es la soldadura, pues ya después veremos los tipos de soldadura que existen, de atope y todo lo demás, ¿no? Esto fue bastante rápido, ¿no? Si quieren nada más, vamos a ver lo que nos dice el reglamento, o lo que es el manual de Salmon y Johnson, que es el libro de Salmon, que ahí viene un poco de lo que sería, es el libro de Salmon y Johnson. Vamos a ver entonces conexiones atornilladas primeramente, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ver estas conexiones. Porque nos falta un montón. Vamos a ver si tenemos ahí un poquito más adelante. ¿Hasta dónde quepa? ¿Hasta dónde quepa? Sí, Juan. Entonces que aquí ya estamos llegando. Bueno, aquí están en bolsa ya se refiere a lo que es tornillos estructurales, ¿sí? O remaches. Bueno, no son remaches, son tornillos estructurales. Aquí están los diferentes tornillos. El A325 se fabrican de media a 1 pulgada, pero ya vimos que tenemos incluso hasta 1,5 prácticamente, ¿sí? De diámetro. Y los diferentes longitudes que estos tienen, ¿no? Aquí están algunos, esos son prácticamente los que utilizamos A325. Son estos son para tornillos pretensados, estos son para prácticamente remaches. Bueno, algunas conexiones, sí, tipos de remaches que prácticamente no se utilizan. No vamos a hablar mucho acerca de remaches. Son tornillos de alta resistencia, es la longitud roscada. Ese es el fuste, esa es la parte de la cabeza, ¿no? Y lo que sería cada cabeza tiene finalmente su nut, que quiere decir finalmente su rostro, la parte en que la vamos a enroscar, ¿sí? Y aquí tiene algunas pruebas para determinar cómo vamos a pretensar el tornillo. Teóricamente es con el número de vueltas de tornillo que se hace, pero en realidad pues tenemos que tener métodos un poquito más sofisticados que eso, ¿no? Sí. Bueno, aquí está la teoría para calcularlo. Y finalmente vamos a entrar a esta parte que es importante. ¿Cuáles son los tipos de uniones para tornillos que hay? Pues una unión por cortante simple, una unión por cortante doble. Este sería para lo que se conoce como cortante excéntrico. Esto sería tensión, ¿sí? Este sería para conexiones que estén a tensión y cortante, básicamente. Para eso nos utilizamos los tornillos, para básicamente esos tipos de conexiones que vemos ahí. ¿Sale? Bueno, una conexión que tenemos aquí entre las dos diferentes placas puede ser una conexión por aplastamiento, lo que está indicando que ya vimos anteriormente, ¿sí? Esa conexión por aplastamiento es que no vamos a pretensar las placas están no sueltas, en realidad sí se les da un cierto ajuste, pero ese ajuste no va a tener una gran capacidad sobre la tensión del tornillo, prácticamente no llega a un valor bastante grande. Entonces lo único que va a causar es de que el tornillo va a empujar a la placa y puede provocar ya sea que la placa falle por aplastamiento, como en este caso, o que incluso el tornillo fallará por cortante. Pues aquí en esta región B el tornillo puede fallar por cortante y la parte de P puede empujar a la placa y fallar por aplastamiento de la placa. Hay otros tipos, esa es la conexión por aplastamiento, pero hay otro tipo de conexión que es crítica al deslizamiento. Esa crítica al deslizamiento, nosotros vamos a ajustar el tornillo hasta un valor tan grande que genere una fuerza de pretensado muy fuerte. Entonces va a generar una fricción que va a ser mu por la fuerza de pretensado. La fuerza de pretensado debe ser tan grande como sea posible y un porcentaje muy grande de su capacidad máxima, ¿sí? Entonces va a ser mu por T, que mu es el coeficiente de fricción. Existen coeficientes de fricción que maneja el reglamento para los diferentes tipos de casos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tipos de falla que pueden ocurrir en los diferentes tipos de conexiones por tornillos? Pues son estas. Sí, ya vimos algunos de ellos. Fallas por cortante. El tornillo falla por cortante de la placa. Falla por flexión del tornillo. Falla por aplastamiento de la placa. Esta es una falla de flexión de los tornillos, ¿sí? Es una falla por aplastamiento, una falla por flexión, una falla por tensión y una falla por cortante, una falla por fractura de la placa. Atención. Bueno, vamos a ver que vamos a determinar entonces,
que la resistencia a la tensión, esa es una resistencia a la tensión de los tornillos, está dado por lo siguiente: la resistencia a tensión va a estar igual. FBU viene siendo el esfuerzo que va a tener a tensión del tornillo. B de ball, U, el esfuerzo último de 0.75 del área de la sección completa. ¿Por qué 0.75? Porque le estamos reduciendo por la parte roscada, porque finalmente le reducimos como un cuarto, 0.25, debido a que va a romper por la zona roscada. Entonces puede ser FNBT, que finalmente el FNT multiplica 0.75 por el FBU, ¿sí? Es muy sencillo este tipo de estado límite por tensión del tornillo, por lo que sería por cortante. Vemos aquí la fórmula por cortante que me define que la resistencia por cortante es igual al número de planos de cortante que va a tener mi elemento por el área por cortante, que es el área del tornillo, mejor dicho, de B de Volt, 0.62 de FBU, que en realidad se ha visto que por lo que es la mecánica del medio continuo, que la resistencia cortante de un elemento va a ser 0.62 veces el esfuerzo último del tornillo. Entonces multiplica a veces el 0.62 por FBU y finalmente eso se calcula como un FNB del tornillo. Bueno, vamos a ver entonces el reglamento para ver lo que nos dice al respecto. Ya ahorita ya viene el diseño, pero esto está diseño con ISO, RFD, pero que en realidad es bastante semejante a lo que se ve en lo que es NTC. Voy a ver las especificaciones directamente de NTC, ¿de acuerdo? Vamos a ver NTC, a ver si podemos tenerlas ahorita a la mano. Voy a abrir el otro de acero. Vamos a los nuevos reglamentos que tenemos en NTC, que es este. Y vamos a ver las soldaduras, ¿sí? Las atornilladas. Vamos a ver si podemos saber aquí, tornillos. Bueno, hay muchísimos de tornillos a 307, pero vamos a ver si tenemos uno aquí. Aquí está, ¿no? Bueno. Aquí están las especificaciones que tenemos. Tenemos, a ver si tenemos aquí a 325, los diferentes tipos de acero. Deben tener aquí un acero tipo. Bueno, aquí están los diferentes tipos de acero que se puede utilizar, ¿no? Se tiene aquí uno para tornillos. Tornillos y tuercas, rondanas. Vamos a ver un poquito más, a ver si podemos tenerlos por ahí. Es el 10-3 parece ser, ¿no? Conexiones. Vamos a poner la parte 10. Vamos a entrar a la parte 10 ya. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver esto de conexiones. ¿Sí? A ver, bueno, ya vimos conexiones simples o conexiones rígidas, conexiones mínimas, que deben tener excentricidades y todo lo demás. Vamos a entrar ya directamente tornillos en combinación de soldadura, directamente a lo que serían tornillos, ¿no? Siempre el reglamento maneja primero lo que es soldadura. Nosotros vamos a ver primeramente tornillos de alta resistencia, ¿no? Y ya después veremos un poco más acerca de soldadura al final. Esas son las resistencias de las soldaduras, de los diferentes tipos de soldadura que existen actualmente. Aquí están. Son tornillos de alta resistencia. Bueno. Vamos a pasar un poco, parece ser que ya aquí termina. Vamos a poner esta parte. Tornillos de alta resistencia. Vamos a ver, ya vimos que son grupo A, tornillos que tienen una resistencia similar a los tornillos ASTM, que es el A325. Grupo B, tornillos A490, y tornillo C, que es prácticamente, no los conozco, que son el F3111. Si conozco estos dos, y normalmente vamos a ver muchos A325 y el A490, ¿no? Con apriete ajustado, bueno, los apriete ajustado finalmente que se apriete lo más que se pueda. Bueno, ¿dónde vamos a utilizar estos de apriete ajustado, ¿no? Finalmente, con tornillos críticos al deslizamiento. Que sí, cuando las partes están en contacto firme, puede hacer con unos cuantos impactos una llave, o con el esfuerzo máximo de trabajar con una llave de tuerca ordinaria. El apriete ajustado finalmente es cuando lo llevamos con una herramienta manual prácticamente hasta donde se pueda. ¿Sí? Aquí tenemos tensión mínima en los tornillos de alta resistencia. Esa es la tensión mínima que vamos a colocar cuando los apretamos prácticamente en tornillos críticas al deslizamiento. Esos son de media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos. Aquí está en milímetros. ¿Sí? Tornillos del tipo A o A325 o 490. Ustedes que lógicamente 490, como tiene más capacidad, tiene que ajustarse a una carga mayor.
¿sí? Hasta finalmente llegar al tornillo que tenga más, que sería el de 1,5 pulgada, 38 milímetros, que llegaría hasta 658 kilonewtons para lo que sería el tornillo 400, del tipo 490, ¿no? Bueno, la resistencia nominal de tornillos y varas roscadas, aquí nos está. Atención, ¿cuánto vale? Acortante. Hay dos formas, una acortante dentro de la zona roscada y lo que sería el cortante fuera de la zona roscada, ¿no? Prácticamente esto no lo identifica directamente los diferentes tipos de reglamento, ¿sí? Y las distancias mínimas al borde, ¿cuáles serían? Entonces vamos a definir esas condiciones, ¿sí? Poco a poco vamos a ver las diferentes formulaciones y vamos a ponerlos, ¿no? Porque son bastante información al respecto que ahorita hemos visto para que podamos ver, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a entrar aquí. Primeramente vamos a ver. Hay de dos tipos, en realidad. Por fricción o críticas al deslizamiento también. Y la otra sería por aplastamiento. ¿Vale? La resistencia, que va a ser el factor de resistencia, normalmente es igual a 0.75, ¿sale? Y vamos a ver por cortante, por tensión primeramente. El tornillo es por tensión. Puede ponerle así, factor de resistencia por resistencia nominal. Ya nos faltan dos conceptos y ya acabas, y ya descansas. Por el FBU del tornillo, por lo que sería finalmente el 0.75 del área AB. El 0.75 sucede lo siguiente porque estamos recordando un poquito lo que vimos para... Esa es la parte roscada. Entonces aquí yo tengo el área B, ese es aquí área B, y lógicamente esta zona roscada pues es una área roscada que es menor que el área AB, ¿no? Siempre. Entonces por eso ponemos, esta es la zona roscada, que es esta parte de aquí, la reducimos en 0.75. Es tan sencillo la ecuación que tenemos ahí para lo que sería tensión. Por cortante, es un poquito diferente. ¿Sí? Vamos a cambiar un poquito de color. O sea, por cortante, ¿qué es lo que sucede finalmente? Pues va a suceder lo siguiente. Resistencia por cortante. No en el piso volando. Tengo que hacerlo volando. Bueno. Porque tú lo haces volando. También va a estar así, factor de resistencia por resistencia nominal. Va a ser igual el factor de resistencia, un FBU, por lo que sería, bueno, perdón. Antes de eso, vendría el número de planos de cortante por el área del tornillo, por lo que sería 0.62 FBU. Este viene siendo, yo le llamaría aquí como el tau, que sería el esfuerzo cortante último del tornillo, que es 0.62 el FBU finalmente. El FBU, que es finalmente, pues es la curva, viene de la curva de esfuerzo de formación del tornillo. Aquí está la deformación y aquí está el FB. El FBU, pues viene esto así, el tornillo hace esto, y por acá rompe. Entonces, por eso es un valor que es el FBU, que va a estar hasta por acá. El último prácticamente, ¿no? ¿Sí? Este es el área del tornillo. El área del tornillo pues se calcula este es el diámetro del tornillo, le puse aquí como área. Voy a borrarlo. Diámetro del tornillo, entonces el área del tornillo pues viene siendo, podemos calcular AB igual a pi entre 4, diámetro del tornillo al cuadrado. Sí, ese es el área. Y el número de planos de cortante pues tiene que ver con la forma. Aquí voy a poner 3 placas, pueden ser n placas, normalmente no colocamos más de 3 placas, ¿sí? Voy a colocar 3 placas, es difícil que coloquemos más. Aquí colocamos, por ejemplo, T entre 2. Ese es por equilibrio, ¿no? Y aquí pongo T. No sé que aquí esté ya en equilibrio. Y entonces aquí coloco un tornillo, o varios tornillos en realidad. Aquí pasan por aquí.
De aquí está la tuerca, lo que ustedes quieren, de aquí sale la zona roscada, ¿no? Vale, pues tenemos esto así. Entonces, este es un plano, vamos a ponerlo en otra forma. Aquí está, este es un plano de corte M igual a 1. Aquí está otra M aquí, M igual a 2. Estos son dos planos de cortante que tenemos en esos elementos. Esto va a ser M tiene que ser igual a 2 finalmente para este caso que tenemos ahí. Entonces, con M es igual a 2 lo que vamos a tener para calcular finalmente la resistencia por cortante que puede tener ese tipo, lo que va a tener la resistencia por cortante el tornillo o la placa, ¿sí? Entonces, así que lo calculamos directamente, ¿no? Por eso, de repente el reglamento ya me viene un poquito más simplificado al respecto para calcularlo, etcétera, ¿no? Bueno, en ese tipo de placas, si yo lo veo desde arriba, vamos a dibujarlo desde arriba, ¿vale? Pero que va a haber otra consideración importante que podemos tener ahí. Si yo lo dibujo desde arriba, pues va a haber algo así. Ahí, así. Aquí aplicamos la carga T o T entre 2, si ustedes quieren. Y aquí pueden ver, bueno, aquí sí son hexagonales, ¿sí? Aquí están los tornillos. Voy a dibujar nomás dos tornillos, pero pueden ser varios tornillos, ¿sale? Bueno, esos dos tornillos tienen una distancia al borde en la dirección de la carga, ¿sí? Esta distancia, ¿cuánto vale? Esa es la distancia al borde. Vamos a calcular. Hay unas distancias, no me acuerdo cómo le llama, si S u otro valor, ¿no? Distancia al borde. ¿Cuánto vale esa distancia al borde en la dirección de la carga? Y hay una distancia mínima y una distancia máxima. ¿Cuánto va a valer? Lógicamente aquí hay otra placa abajo, ¿sí? Que también jala con T, ¿sale? T medios más T medios va a ser igual a T. Entonces, hay distancias mínimas al borde, no solamente así, por eso propusimos esas distancias mínimas al borde cuando estábamos en el diseño por de tensión de los elementos que teníamos ahí. Por aquí se proponía unas distancias al borde. Estas tensiones a cortante que tiene de aquí de 186 megapascales están ya del punto 62 del FBU, ¿sí? Entonces aquí parece que tiene los valores para el FBU, no sé si los podemos ver más, más abajo para verlos, pero ya tiene una tensión, dice el punto aquí utiliza punto 75, ¿sí? Esto es para lo que es tensión, y aquí utiliza punto 45 y punto 56. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de por qué utiliza punto 45 si usted dijo que era punto 62. Bueno, porque también puede fallar en la zona de lo que sería la placa, la falla, ¿no? Es punto 56, ¿sí? Fuera de lo que sería la zona roscada o dentro de la zona roscada. Parece que incluso ahí le proponía punto 56, yo propuse el punto 62, por ahí es el RFD, pero parece que es punto 56 el FBU del tornillo, ¿no? Así aquí tiene el FBU, así por ahí tenemos el FBU, parece que no. Bueno, una consideración ahí especial, a ver si podemos poner. Aquí de estas ecuaciones que propusimos, el punto 62, hay el reglamento que NTC propone punto 56 del FBU. Ahora, aquí esta área B es el área de la sección completa. Esta área B está sobre esta zona de aquí, pero ¿qué tal que si yo, el plano de corte pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces tengo que multiplicarlo por punto 75. El reglamento utiliza punto 56 cuando está aquí, y acá utiliza otros. Ven ustedes que hay una diferencia, en realidad punto 06. Si hay esa diferencia, es más conservador en el TC en ese aspecto, pero cuando estamos en la zona, el plano el plano de falla por cortante. Los significados de otras palabras Empiezan siendo una tormenta con pasa vientos que giran en sentido contrario. No sé, ¿dónde vas? vas? En la zona roscada. ¿A dónde vas, André? ¿Cuál es lo que estás haciendo? Si pasa por la zona roscada, entonces su resistencia se disminuye de la siguiente forma. Va a ser igual factor de resistencia. El AB va a ser 0.75 del AB y finalmente el otro va a ser 0.56 del FB. Y estos dos se multiplican. Y si multiplicamos 0.75 por 0.56, pero vamos a ver cuánto nos da. Nada más aquí solamente, o pasamos para acá, ¿sí? 75 por 0.56. Da 0.42, cuando debe dar más o menos lo que dice el reglamento es que 0.45. No sé si da 0.60 cuánto da, ¿no? Vamos a ver si tenemos 0.60. Ahí está. Debería ser 0.60 del FY, ¿sí? Teóricamente es lo que hace el reglamento finalmente esto. Lo tenemos por acá. Un poquito antes arriba, parece ser. Este es el punto 56, este es el punto 45. En realidad, el punto 56 es un poquito conservador que lo dice tipo X o tipo N. Es tipo N que está incluido el plano de corte, está
lo que es la cuerda, la zona roscada está incluida en lo que sería el plano de cortante. Aquí está excluido, es .56. Entonces así lo maneja el reglamento, y así lo vamos a manejar para secciones, lo que sería tipo N, que está el plano de corte, de cortante, en la zona roscada. Crecen por el calor del océano. Entonces esto va a ser factor de resistencia, RDN igual al factor de resistencia de lo que sería AB por 0.45 de FBU. Ahora para tipo X, que se excluye, el plano de cortante fuera, de la zona roscada. Cuando está fuera, pues tenemos que poner entonces, el valor va a ser igual a esto, factor de resistencia por Rn igual a factor de resistencia AB por 0.56 de FB. Y esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya tenemos 3 ecuaciones. La primera que propusimos ahí era por falla de tensión, ¿no? Esta es la falla de tensión que tenemos por aquí. Esta es por tensión, es la 1. Tenemos 3 ecuaciones. Vamos a ver la siguiente clase por aplastamiento, ¿sí? Y ya podemos, con la fórmula de aplastamiento, podemos hacer por lo menos un tipo de conexión y revisarlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿sale? Y vamos a continuar la siguiente clase. No sé si podemos continuar ya finalmente con lo que sería el modelo numérico, o quieren que continuemos con la parte de conexiones. Ya todos tienen el programa SAP 2000 y lo tienen instalado bien y lo pueden instalar ustedes solos, o ha habido algún problema. Yo no tuve problemas, ingeniero. Un momentito que casi no escucho. Ya, adelante. No tuve problemas al instalar el SAP 2000. Ok, entonces ¿están de acuerdo que podemos empezar la siguiente clase con una introducción al programa? ¿O todavía creen que comencemos con conexiones? Como usted diga, Inge, por mí está bien el programa. Yo también por mí el programa, pero quiero saber si los demás ya lo instalaron. A lo mejor empiezo yo el programa y resulta que solamente 3 tienen instalado el programa y pues los demás, pues muy bien, gracias, y pues, se aburren o pues, no tienen chiste, ¿sí? Sí, doctor. Por mi parte, pues estoy de acuerdo que empezamos con el programa. Sí, entonces que lo utilicen la mayoría para que esté, por ejemplo, que si están 14 ahorita, pues por lo menos la mayoría, 9 o 10, ya digamos, sí lo tenemos, y faltan 3 o 4 que todavía lo van a instalar, pero ya la siguiente vez que vayamos ya están instalados todos o completamente todos. Entonces el siguiente nada más me recuerdan para que yo les empiece a enseñar algunos casos, ¿no? Aquí ya tengo, por ejemplo, algunos modelitos sencillos. Les voy a enseñar uno que tengamos ahí. Ese es uno que tengo pues ese es solamente para fines académicos, no tiene nada de chiste, solamente es un elemento tridimensional, pero podemos hacer algunos contraventeados, no contraventeados, y empezamos a hacer un pequeño edificio y verificamos qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sale? Entonces, así lo hacemos. Entonces, la siguiente clase sí lo definimos. ¿Puede salirme entonces? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hecho. Entonces, así lo hacemos. Perfecto, gracias, Entonces nos vemos entonces y gracias por la clase, por estar aquí presentes y nos estamos viendo.